de vivir una estrada sana, básicamente tenemos compromiso social, las acciones que va a hacer el psicólogo para que cuando pueda ayudar a la población en todo lo que viene a ser y enfrentar diferentes problemas de salud mental. El trabajo preventivo promocional es sumamente importante. Gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuál considera que es el papel del psicólogo frente a los problemas sociales de la actualidad? El papel del psicólogo es un papel activo, un papel participativo en el cual pueda justamente su figura como profesional estar inserta en la sociedad para que se puedan demostrar las acciones que podemos realizar. Un papel tanto más pasivo en la cual esperemos que las personas vengan a nosotros y realmente deciden trabajar ahí, sino salir y esa acción de salir vamos a poder llevar a cabo un proceso. Trabajar en el campo. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo puede contribuir un psicólogo a mejorar la salud mental en la comunidad? A partir de lo que vienen a ser estrategias adecuadas a lo que viene a ser la realidad. Si partimos de un contexto en el cual conocemos culturas, costumbres, su propia idiosincrasia, alineando la información que tenemos desde lo profesional a ese contexto cultural, podríamos generar estrategias que puedan ser mejor recepcionadas y puestas en práctica. Ya, ¿qué poblaciones usted considera que requieren mayor atención psicológica en la que viene siendo nuestro país? Considero principalmente poblaciones víctimas de violencia, porque hoy en día se ha normalizado mucho la violencia. Personas en las cuales atraviesan este proceso y lo toman como que es algo más, bueno, ya va a pasar, no me queda de otro. Y se está normalizando y básicamente eso conlleva a crear muchos más problemas. Si hablamos de familias como lo son, porque sea la mujer quien es la víctima, son los hijos que tal vez están en ese entorno de victimización de ellos y que también van a salir afectados por ello. ¿De qué manera la psicología puede ayudar a reducir situaciones de violencia, discriminación o exclusión social? ¿De qué manera? Concientizando. Partiendo de lo que viene a ser, todos somos personas. Si somos personas, el abordaje tiene que ir en ese aspecto, seres humanos. No importa género, raza, condición social, porque son aspectos que no vienen al caso cuando hablamos de ser humano. ¿Y usted qué experiencias ha tenido trabajando en comunidades o tal vez en grupos que hayan sido vulnerables? La experiencia conlleva primero a que al inicio se puede ver el desgaste emocional que pueden presentar, pero posteriormente cuando se hace el trabajo son personas que son más comprometidas en cuanto a lo que viene a ser el cambio que se está buscando realizar. Por lo tanto, los resultados son más favorables cuando se trabaja en diferentes otros grupos en los cuales no hay sin compromiso, que tal vez no evidencian tanto la realidad y como que es algo superficial lo que buscan. Esas condiciones son más comprometidas y sería un mejor resultado. Bueno, y como último, ¿qué mensaje daría a los futuros psicólogos sobre lo que es la responsabilidad social? Otro mensaje, que recordemos siempre que todo el psicólogo es ayudar, contribuir a generar el cambio. ¿Pero con quién? Con la población en general. Cualquier acción, por más mínima que sea, puede ser con una persona, esa acción ya puede repercutir para que directamente esa persona lleve información a más personas. Bueno, muchas gracias, eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes, gustoso de contribuir a vuestra formación académica. Mi nombre es Jorge Flores Chávez, actualmente docente en la Universidad Continental y miembro del Colegio de Psicólogos del Perú. La primera pregunta sobre el tema que ya mencionaba, compromiso institucional del psicólogo. ¿Usted qué concepto tiene sobre esto? Bueno, en realidad el compromiso pues tiene bastantes definiciones, ¿no? Y sobre todo en psicología. Yo diría que compromiso en psicología es responsabilidad, ¿no? Responsabilidad para aprender, responsabilidad para ser ético, responsabilidad para atender, responsabilidad para hacer una charla o cualquier tipo de abordaje. Aparte de la responsabilidad, el compromiso significa inmiscuirse, ¿no? Comprometerse quiere decir yo prometo, ¿no? Pero ¿qué prometo? Hacer las cosas bien, ¿no? Ser responsable, ser puntual, ser ético, aprender, estar a la vanguardia del conocimiento. Y el ser psicólogo, ¿cómo contribuye a la institución con respecto a sus objetivos, a alcanzarlos? Bueno, en esta institución, a nivel
nivel docencia lo que se pretende es impartir cátedra a los estudiantes, brindándole los insumos, las herramientas, las técnicas y todo lo necesario para el futuro desenvolvimiento laboral de los estudiantes. Sin embargo, a nivel no solamente universidad, sino también a nivel social, por así decirlo, el psicólogo busca contribuir a la salud integral de toda una comunidad. ¿Y qué valores debe caracterizar el trabajo de un psicólogo dentro de la organización? Hay un valor que yo diría, dejando de lado lo excluyente, que incluye a los demás, yo diría es el respeto. Si hay respeto, o sea, yo voy a querer conocer más, voy a querer aprender más, insisto, voy a ser más puntual, voy a ser más ético. La palabra respeto incluye varias aristas, ¿no? Entonces el valor principal que todo psicólogo debe desarrollar es justamente el respeto. ¿Cómo debería actuar un psicólogo dentro de los intereses institucionales? Bueno, cuando los intereses institucionales, ¿cómo debe actuar un psicólogo cuando los intereses institucionales entran en conflicto con el bienestar de una persona? Bueno, justamente ahí entra esto que acabo de decirles, y aún más como miembro de la decanatura del Colegio de Psicólogos, pero la ética. Uno tiene que actuar dentro de la ética. Insisto, ¿no? La ética es el marco de referencia que invita a que nosotros podamos tomar una decisión de comportarnos bien o mal. Nos invita la ética a elegir. Entonces, lo correcto sería elegir los comportamientos idóneos, adecuados, no solamente en el ámbito educativo, sino a nivel general. Esa es la palabra clave. Y la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario dentro de las instituciones, ¿cómo podría, bueno, cuál es su importancia? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de somatización, si hablamos de algunas enfermedades físicas, si hablamos de algún trastorno de la personalidad, si hablamos de la esquizofrenia, si hablamos de la psicopatía, el psicólogo solo no va a trabajar. Mínimamente vamos a necesitar, por ejemplo, al psiquiatra, vamos a necesitar al médico, a la nutricionista, vamos a necesitar incluso al consejero. Entonces la importancia es vital. El trabajo tiene que ser articulado y, como bien lo decías, interdisciplinario. Y como pregunta de cierre, ¿qué recomendaciones usted le daría a los estudiantes para desempeñarse responsablemente dentro de una institución? Bueno, que desarrollen una identidad académica, que se diferencien de los demás en base al conocimiento, a las experiencias, al estudio, que sean éticos, que empiecen desde aspectos tan simples, tan importantes como por ejemplo la puntualidad, la responsabilidad, el respeto por los demás, la escucha activa. Pero voy a repetir algo que dije al inicio de esta pregunta: aprendan, conozcan, experiencien mucho para así lograr buenos aprendizajes, buenas atenciones, buenas intervenciones mañana más tarde en vuestro desempeño laboral. Eso sería todo. Muchas gracias. Informe psicológico. De más está recordarles el tema de la confidencialidad, que es tan importante. Recuerden que nuestros pacientes confían en nosotros, se abren en nosotros, para nosotros, y nos confían cosas muy delicadas que obviamente que por tema de ética no podemos estar divulgando, no podemos estar exponiendo, ni siquiera sometiendo a comentarios externos con terceros, ¿no? Entonces es tan importante ello para que este paciente pueda de repente seguir brindando una versión la cual vamos a recibir, vamos a manejar con mucho cuidado, y va a sumar a su tratamiento, va a sumar a su recuperación. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta sería: ¿cuáles son los principios éticos fundamentales que todo psicólogo debe respetar? Muy bien. Aunado mucho al tema de nuestro reglamento, porque cuando nosotros egresamos, nos colegiamos, recordamos un poco acerca o tomamos conocimiento acerca de cuáles son esos principios como psicólogos, la cual estoy normado a tener que respetar, ¿no? Para poder realizar mis funciones. Pues uno de ellos tiene que ver con lo que les mencionaba, con el cuidado competente, ¿ya? El cuidado competente. ¿Por qué es importante el cuidado competente? Porque me ayuda a estar actualizado y sobre todo a
crecer profesionalmente y a alimentar mi conocimiento, y porque me ayuda también a mi crecimiento personal como ser humano, ¿no? Otro tiene que ver con lo que es la dignidad humana, ya la autonomía, el respeto, ya en sí son 15 principios importantísimos, ¿no? La probidad, porque es importante la probidad. Mira que la probidad nos recuerda mucho al tema de la ética, ¿ya? Porque nos conlleva a actuar de manera honesta, ¿ya? Leal, transparente, ¿ya? Porque eso es la probidad, ¿no? La misma que se tiene que sumar a nuestro trabajo diario en el campo laboral, ¿no? La eficiencia, ya como psicólogos ser muy eficientes, la idoneidad, la integridad, ya la veracidad de repente en el comentario, en el trabajo que vayamos a realizar, la inclusión, el tener la capacidad de poder trabajar y de dar un trato digno a todas las personas de manera igualitaria, llámese raza, etnia, llámese color, llámese de repente discapacidad, ¿no? Llámese género. Entonces, ¿no? Ahora, ¿qué más? El compromiso, el profesionalismo que tiene que reinar, el respeto a la libertad de opinión de las personas con las que vamos a trabajar, ¿no? Recuerde que el psicólogo no le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer, le ayuda a buscar, le ayuda a que el paciente mismo descubra cuál es el camino que debe de tomar, ¿ya? ¿Qué más? La prudencia y la solidaridad humana, ¿verdad? Son principios fundamentales que un psicólogo tiene que tener como herramienta para poder trabajar, ¿no? Muchas gracias. La tercera pregunta vendría a ser: ¿qué importancia tiene la confidencialidad en la relación con los usuarios o pacientes? Importantísima. La confidencialidad es de cajón para establecer un buen rapport. Porque si tú no llevas el tema bien claro de la confidencialidad, ¿qué quiere decir esto? Que ellos confían, depositan confianza contándote la versión. La confidencialidad es el hecho de no contar, de no divulgar lo que yo he recibido, ¿verdad? Como versión, como de repente, no sé, testimonio que me ha dado, ¿no? Entonces, para poder generar un buen rapport, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, de poder generar también o alimentar la empatía. Obvio que, bueno, no estoy hablando de contratransferencia, empatía con mi paciente, ¿ya? Empatía, ¿para qué? Para que él también sienta que yo soy capaz de entenderlo, que yo soy capaz de comprender por lo que está pasando, y eso va a alimentar la alianza entre paciente o cliente, como lo llamamos cliente, y en este caso psicólogo, ¿no? Para que pueda realizar un buen tratamiento. Recuerden que nosotros tenemos que conocer esos puntos claves para poder saber qué enfoque voy a trabajar con él, dependiendo, claro, el problema el cual esté atravesando y la magnitud del problema. ¿Por qué la magnitud? Porque de repente voy a detectar que mi paciente o mi cliente no solamente necesita sesiones psicológicas, sino que también necesita de repente un apoyo extra profesional, llámese una intervención psiquiátrica, entre otras ramas de profesiones más. Ya, como usted mencionó, muchas veces cuando trabajamos con clientes justamente llega con el tema de confidencialidad algunos dilemas, y justamente va ahí la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es un dilema ético y cómo debe afrontarlo un psicólogo? Un dilema ético es una situación por la cual un profesional pueda estar atravesando, ¿no? Que va de repente a encontrarse con la ética. Por ejemplo, yo les comento algo. Trabajo en una institución en la cual, bueno, defendemos los derechos de los seres humanos, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales hay cosas que transbordan la ética. Llámese en cuanto a un delito. Si bien es cierto, un paciente nos puede contar cosas, nos puede manifestar esto, pero ¿qué pasaría si soy un psicólogo de un puesto de salud o de un hospital y llega un paciente de repente? Tengo bien en claro mi ética y mi confidencialidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si mi paciente llega y me dice: ¿sabes qué, señorita? Yo he sido violentada sexualmente, o estoy siendo violentada sexualmente, o estoy embarazada, pero mi pareja me golpea. Está
está bien claro el tema de la ética, pero también tengo que sobreentender que estamos hablando de un delito. ¿Ya? Y un delito que lo norma la ley. Por eso es importante curtirnos también de conocimiento, que lo norma la ley. Cuando nosotros identifiquemos situaciones en las cuales nuestro paciente se encuentra en vulnerabilidad, porque una persona embarazada es una persona vulnerable, ¿ya? Afrontando un tema de delito, me compete como psicólogo tener que saber y regirme a la norma de tener que reportarlo. Y ahí es donde va el contraste de decir, no, pucha, si lo reporto, ya no va a confiar más en mí. Pero tenemos que también poner en contraste el tema de poder evaluar, ¿no? Está en riesgo su vida, ha afrontado un delito. Ahí también sale a flote el tema de nuestra proseguir y consentimiento informado que se le tiene que dar luego al usuario, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Yo entiendo por lo mucho que tú has pasado, pero también quiero que entiendas, ya, lo que tú has vivido no es algo simple, estamos ante un delito. Y parte de mis funciones es tener que poder dar conocimiento a esto, porque estás en riesgo, porque me preocupa cómo estés, porque tus derechos han sido vulnerados, entonces, y tus derechos tienen que ser respetados. Entonces, y poder pasar y dar pie a esto, ¿no? Lo que siempre hacemos nosotros, colegas que, por ejemplo, en el puesto de salud pasan las embarazaditas, pasan por consejería, como parte del plus de embarazadas, y se detecta violencia familiar, el psicólogo ya está capacitado y lo dice también el código, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? Que se tiene que reportar a la instancia siguiente o de repente la que corresponda para que se pueda proceder legalmente, ¿no? Hay situaciones en las cuales sí, como psicólogos no podemos callar, no podemos tapar, porque recuerden, una persona, y lo dice la ley, en especial la 30364, la ley para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando hay situaciones de violencia que yo como ser humano, no solamente como profesional, sino como cualquier persona, tome conocimiento que está viviendo alguien, basta que tú ya sepas esa versión, tú lo tienes que hablar, tú lo tienes que reportar, tú tienes que denunciar. Y entonces, solo en esas situaciones de riesgo, nosotros obviamos el tema de repente de la confidencialidad y damos paso a regirnos al tema legal, porque hay una norma que te lo exige. O cuando también, ¿verdad? Cuando de repente parte de una diligencia, parte de repente de una denuncia, un proceso legal, somos citados, somos llamados. ¿Y por qué? Porque en el testimonio tal se menciona que tú has tomado conocimiento del hecho, tú sabes eso. Entonces se te cita, se te llama y el juez te pide o te exige contar lo que tú de repente has extraído en consulta o estás trabajando como parte de una terapia. Ahí también tenemos que hablarlo. Recuerden, hay un proceso legal de por medio, hay una norma que lo exige y sobre todo es por el bien o defensa de los derechos de ciertas personas, ¿no? Por supuesto, en todo caso, cuando digamos incumple esta ética de la confidencialidad en caso de que no sea como usted mencionó, en casos legales o en casos donde la persona esté en peligro, ¿cuáles son las consecuencias de incumplir estas normas éticas de la profesión? El Colegio de Psicólogos tiene ciertas formas de cómo proceder, ¿no? Pero también hay ciertas formas de sanción administrativa. Si trabajamos en una institución, la institución puede poner en pie una sanción administrativa, no sé, de repente sacarnos del trabajo, ¿no? Y de esa forma pueden haber sanciones. Incluso el Colegio de Psicólogos también tiene sus sanciones en cuanto a de repente el rompimiento de ciertos códigos éticos. Entonces, por ejemplo, deshabilitarnos como psicólogos, o sea que de repente nosotros ya no podamos cumplir más la función de psicólogos de atender y evaluar y etcétera. Por supuesto, ahora como futuros psicólogos, nosotros como estudiantes, también nos gustaría conocer un poco más acerca sobre esto. Por ejemplo, el cómo se relaciona el código deontológico con la práctica profesional diaria que ustedes ejercen. Muchísimo, porque trabajamos en base a regirnos a la ética, a lo correcto, ¿verdad? A lo correcto. Pero siempre y cuando tenemos que nosotros tener la capacidad de poder evaluar cada caso que llega a nosotros, no es un caso igual.
cada caso es único, ¿no? Y parte de nosotros de ponerle siempre en claro, tener el tema de la probidad, ¿no? De regirnos a respetar el tema código, ya, que mantengamos de ética, que mantengamos por la cual hemos juramentado, por la cual nos hemos colegiado y todo esto, ¿no? Pero tomando en cuenta también ciertas situaciones, como ya les mencioné anteriormente, cuando de repente rija proceder. Y es más, no solamente lo digo por decir, y lo dice nuestro código de psicólogos, ¿no? De cómo tenemos que actuar ante diferentes situaciones, nos rige tener que de repente regirnos al tema legal, ¿no? Pero siempre y cuando, como te digo, no olvidando también los demás principios que tenemos en pie como psicólogos. Entonces, lo que tú mencionas nos ayuda a desarrollar mejor nuestra función, a encaminarnos como psicólogos a poder desarrollarnos profesionalmente, realizar un buen trabajo, ya nutrir nuestro profesionalismo y también nos nutre como personas. Por supuesto. Como última pregunta y más que todo es como pedirle como un consejo, por ejemplo, ¿qué consejos nos daría a nosotros estudiantes universitarios que estamos próximos a terminar la carrera para actuar éticamente desde esta formación universitaria, ¿no? Porque nosotros llevamos prácticas y quizás este tema de ética aún es un poco desconocido, más que todo, ¿no? Claro. Yo creo que el consejo que yo les daría es que pongamos en práctica también en pulir el tema de nuestros valores. ¿Ya? Nosotros somos seres humanos racionales, pensamos, entonces debemos de también entrenar el tema de crecimiento en valores de nosotros, porque va a ser más fácil poder regirnos ya un tema ético. Ya, es más, ni siquiera de repente voy a necesitar que me tenga que obligar un código de ética a actuar de tal manera. ¿Por qué? Porque mis principios están bien fuertes, están bien fundamentados, ¿no? Y aparte que siempre trabajemos nutriendo desde estudiantes ya el perfil que voy a necesitar tener como psicólogo a futuro, ¿verdad? Ir ordenándome. Entonces uno se va entrenando, uno se va preparando desde la universidad. Ya voy asumiendo ya que yo voy a ser un psicólogo que va a emanar imagen, ¿verdad? Que voy a proyectar estas cosas, que voy a ser muy, muy, muy bueno, voy a tener la capacidad de poder de repente trabajar con población y todo esto. Entonces, si yo quiero que de repente el resto me crea, me tome en serio, desde ya tengo que ir yo trabajando ciertas situaciones en cuanto a comportamientos, ética, ya entre otros valores, entre otras cositas más. Desde ya yo tengo que ir nutriendo esto. Eso es el consejo que yo les puedo dar, ya, porque, por ejemplo, lo que siempre escuchamos, ¿no? ¿Qué consejo? O sea, hablamos, por ejemplo, de tema de conducta. Ya, entonces nosotros hablamos enfocado siempre al tema de la asertividad. Tiene que guardar relevancia, relación, el tema de la asertividad que yo digo con lo que yo también hago. Entonces no voy a confundirme, no voy a de repente diferir en eso. Entonces yo te estoy diciendo que tienes que actuar de manera asertiva. Entonces mi actuar también tiene que ser de manera asertiva. Tengo que guardar relación, claro, y eso es parte del entrenamiento que requiere mucho el saber también recoger comentarios positivos que nutren mi desarrollo personal, ¿no? Entonces, a eso voy yo a enfocarme mucho. Desde ya ustedes tienen que trabajar de asumir un perfil, ya, que se rija y que emana ejemplo más adelante, que pues no te diga la gente, no te ningune, mira, hablas mucho acerca de portarte o de repente comportarte bien ante la sociedad, ¿no? Que esto que lo otro. Pero mira, ve, estás haciendo cosas ridículas cuando tomas. ¿Y qué tal fulano? ¿Qué cosa? Estudiante de psicología. Y va desde ahí, más aún cuando estamos en un lugar pequeño, un pueblo pequeño, nos regimos muchos a la crítica. Por eso es importante que el psicólogo guarde esos espacios, sepa en qué momento de repente va a poder comportarse de tal forma, más aún si de repente tienes un cargo tan importante o eres estudiante de tal cosa, que guarde relación, que la gente vaya poco a poco sembrando el tema de la confianza, ¿no? En tu trabajo, en la proyección, en la imagen que tú muestras ante los demás. Por supuesto, y le agradezco demasiado este consejo porque es verdad, ¿no? Muchas veces quizás no son justificadas por los actos que pueden diferir en nuestro comportamiento
ahora quizás, pero que es necesario en nuestro futuro profesional. Le agradezco demasiado y eso sería todo juntos. Más bien quería agradecerle demasiado y un favor si nos puede brindar sus datos, más que todo su nombre completo, por favor. Ya. Mi nombre es Katia Vanessa Vázquez Guevara, soy licenciada en psicología y trabajo actualmente en un centro de emergencia mujer comisaría aquí en la ciudad de Yurimaguas. Mi número de colegiatura es el 26283. Ok, psicóloga, muchas gracias. Por parte de mis compañeros le agradecemos demasiado. No, ustedes, cuídense mucho y éxito siempre. Gracias.